Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TS y hoy vamos a hablar de los procesos de descentralización del Estado, de cuánto se ha avanzado en derechos humanos y la proyección que se tiene en el futuro en áreas puntuales dentro de la administración pública. El ingeniero Leonel Ayala Alvarenga con nosotros esta noche. Buenas noches. Actual secretario de Estado en el despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización. ¿Le quitaron un peso de encima con eso de derechos humanos, ingeniero? ¿O cómo lo ha recibido? Porque tenemos ya otra Secretaría de Estado. Hola Rosendo, saludo a todos los televidentes del programa Al Banquillo. Un gran privilegio estar aquí en su programa. En efecto, a partir de este día, ya la Secretaría de Derechos Humanos pasa a ser una sola Secretaría de Estado y Gobernación, Justicia y Descentralización quedan pues bajo otra función. Naturalmente fue a partir del 2 de enero, pero en la práctica a partir de hoy, en el día que ya el señor presidente ha seleccionado a la persona que va a dirigir los destinos de esta nueva Secretaría de Derechos Humanos, que concluye en este periodo y va a replantearse en el periodo para el cual fue electo el señor presidente del 2018 al 2022. ¿Le quitó una carga? Es bonito el tema de derechos humanos, es interesante, pero obviamente es muy delicado y de una gran responsabilidad. Sin embargo, nosotros tenemos mucho que hablar. Uno de los grandes satisfacciones que estando aquí compartiendo esta responsabilidad pudimos tener con todo el equipo fue que el gobierno de Estados Unidos reconociera el esfuerzo que ha hecho Honduras en el tema de derechos humanos. Eso en realidad nos hizo sentirnos bien. El gobierno del presidente Hernández Alvarado, créanme que ha hecho grandes logros. Yo quiero reconocer en la abogada Carla Cueva, una gran luchadora en este tema. Honduras no tiene ningún informe en mora en el tema de derechos humanos a nivel internacional. Hubo alguno que tuvimos hasta 10 años en mora y fue en este periodo en el cual yo acompañaba al presidente Hernández, en el cual pudimos evacuar, que fue el de derechos económicos, políticos y sociales. Hemos podido tener ya una oficina que es una dirección y que ahora va a ser parte de esta Secretaría de Estado para defensa de los defensores de derechos humanos, de protección a los defensores de derechos humanos. También esa ley que es única en Centroamérica, un sistema de monitoreo de todas las recomendaciones de los derechos humanos que nos hace todos los organismos. Honduras puede llevar permanentemente ese monitoreo, somos los únicos en Centroamérica. Entonces son logros importantes, ¿verdad? Tener la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el tema de derechos humanos en el país, que aquí lo tiene María Soledad Pasos, es algo extraordinario. Somos el único país en Centroamérica y así por el estilo. Nosotros somos abanderados, tener una secretaría exclusiva, tener por ejemplo una política de acción en el tema de derechos humanos en Honduras. Somos el único país en Centroamérica. ¿Y por qué se descuidó tanto esta área por muchos años? Porque debemos decir que la falta, no digo de interés, sino de estar encima de muchos casos, llevó al Estado a pagar millonarias indemnizaciones. Lo que pasa es que ha sido un país muy abierto y con un gran enfoque en el tema y que obviamente ha tenido alguna notoriedad internacional, pero Honduras es un país abierto y es un país que está manejando el tema con mucha responsabilidad. Desde que el presidente Lobo empezó a trabajar este tema, porque él había sido un defensor en este asunto, Honduras ha adquirido otra notoriedad, otra connotación, pero nosotros como país hemos sido un país muy abierto. A mí me correspondió ir a Tocoa, por ejemplo, y en un arreglo que hubo entre el Estado de Honduras y la familia Escaleras, entre varios compromisos que se adquirieron, uno era pedir perdón a la sociedad por ese problema que no fue de este gobierno, fue el problema del gobierno del presidente Carlos Roberto Reina. Créame que es también algo de mucho compromiso moral poder hablar en función del Estado de Honduras
y ofrecer un perdón como Estado. ¿Tiene un estimado, ingeniero Ayala, cuánto se ha pagado por estas imprecisiones del mismo Estado? Bueno, eso es un dato que no lo manejamos al dedillo, pero yo quiero decirle que más que los problemas que hemos tenido, tenemos que enfocarnos en los grandes logros que hemos obtenido. Y eso es muy importante. Los logros de Honduras son trascendentales, créame, para que el Estado más importante en la democracia y que vela por los derechos humanos, como es Estados Unidos, nos haya reconocido su secretario de Seguridad y su secretario de Estado, los grandes avances y el milagro de Honduras, porque quiero decirle una cosa, no es el esfuerzo por sí mismo, sino que va acompañado de otras acciones, porque ¿qué es primero, si el derecho humano o el esfuerzo de la sociedad? Y yo le digo algo, es el esfuerzo de la sociedad de la mano del derecho humano, porque no hacemos nada con luchar por el derecho a la vida o por hacer el gran esfuerzo por el derecho a la vida, si no luchamos contra la inseguridad y contra el crimen y el homicidio. Y tenemos que reconocer que en este gobierno del presidente Hernández se han dado unos resultados extraordinarios. En los últimos casi 4 años, de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes, bajamos a diciembre del año pasado a 42 homicidios, la mitad. Yo estuve en Roma, en un encuentro de ministros de Justicia y de Seguridad inclusive, del Centro de Cooperación para Latinoamérica de Estudios de Seguridad y Justicia. Y ahí se habló de que los resultados de Honduras son trascendentales en el mundo y son un ejemplo en el mundo. Yo tengo las declaraciones de la representante del gobierno italiano, de tal forma que sí somos un modelo en el mundo, porque al obtener seguridad para poder ofrecerle al hondureño más garantía de su vida, para poder luchar contra el homicidio y el crimen, mejoramos el derecho por la vida. Entonces va de la mano una política de seguridad, una política del Estado para garantizar un mejor bienestar con el derecho humano. Ingeniero Leonel Ayala, ¿qué nos depara para los próximos meses? Si bien es una responsabilidad de la cual a la secretaría que usted hoy dirige ya se le ha quitado, tendrá que enfrentar Honduras una defensa que seguramente llegará a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, que tiene que ver con estos acontecimientos postelección, que se habla de muchas personas que han perdido la vida. Por otro lado están las agresiones que ha registrado la policía y el ejército. ¿Cómo espera llevar Honduras esta defensa? Porque podríamos salir señalados por parte de las Naciones Unidas de esa comparecencia. Bueno, Naciones Unidas es el testigo fiel porque tenemos un alto comisionado en Honduras, María Soledad Paso, la representante. Y una de las acciones que hizo la Secretaría cuando yo tenía aún el manejo del tema post elecciones fue que se pudiera llevar todos los acontecimientos, porque había una acción obviamente de manifestación que podía hacer los grupos que consideraban que podían manifestarse públicamente, pero cuando ya hay un nivel de violencia y un nivel de provocación se pierde la condición pacífica, y eso generaba una reacción de otra parte de la población que se sentía afectado y generaba una reacción de parte del Estado para ofrecer seguridad. Y en esa situación obviamente hay afectados. Y eso es una situación que como Estado tenemos que enfrentar. Pero yo estoy seguro que con la nueva Secretaría de Derechos Humanos este tema, al igual que otros que han habido, van a tratarse de la mejor forma, y hay que ser positivos y hay que ser en realidad propositivos de una acción de país que nos va a llevar a platicar, a entendernos y a tener un diálogo permanente que nos va a dar los mejores resultados por el bienestar de Honduras. ¿Esperan tener ustedes la suficiente documentación, la prueba necesaria para hacer constar que no hubo esa violación que la oposición hoy presenta? Existe toda esa documentación, toda esa investigación que tiene que seguirse profundizando, pero fue una de nuestras preocupaciones. Le llevamos algunos materiales a María Soledad Pasos, le llevamos algunas evidencias, algunos testimonios y algunos informes de lo que había pasado, inclusive personas que habían sido casi quemadas en sus propios vehículos por manifestantes. De igual forma le llevamos los casos de los militares que habían sido agredidos y de los manifestantes que habían sido perjudicados. Y todo se lo planteamos, pero yo le dije que era necesario que se participara
planteando en los líderes de oposición política una ponderación, un llamado a que no expusieran a sus seguidores a acciones de provocación que generaran violencia, porque esas acciones, cuando se daña al que cuida el orden público, se convierte en un delito. Nosotros vemos el lado del derecho humano, que es correcto. El derecho humano lo tenemos todos los ciudadanos, tanto los que somos parte del Estado como los que no lo son. Pero cuando alguien que no es parte del Estado actúa de una forma inadecuada, al margen de la ley, comete un delito. Y a ese delito tiene que ser llevado al proceso normal que la ley exige. Y de esos otros sectores que reclaman que sí hubo violación, bueno, muchos de ellos están siendo compañeros suyos de Cámara Legislativa, han tenido la oportunidad de intercambiar palabras, de presentarle quejas a usted como secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización. Bueno, en aquel momento que tuve el tema del manejo del derecho humano, sí. Tuvimos por medio de la vicesecretaria, su secretaria o viceministra, abogada Norma Cerrato, que ella era la que estaba manejando el tema, así como la ex viceministra Carla Cueva. Ellos de alguna manera tenían una relación permanente y cuando ameritaba yo también tenía que escuchar. Estuvimos pendientes de diversidad de casos, manejamos varios temas y también fuimos parte de los logros. Un programa importante que fue de apoyo de la Unión Europea, que es un programa de apoyo a los derechos humanos, el PAD, tuvo un feliz término de 5 millones de euros. Y producto de ese esfuerzo que se hizo, se comprometió la Unión Europea en ofrecerle a Honduras 10 millones de euros más en el segundo componente del programa de apoyo a los derechos humanos, que fue el esfuerzo que nosotros hicimos en este momento. Está con nosotros esta noche al banquillo el secretario de Estado en el despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala Alvarenga, sin rodeo después de la pausa. Ya hizo las paces con Luis Redondo. Bueno, ha sido un hombre que ha estado en la dirigencia estudiantil por años, diputado al Congreso Nacional y es de armas tomar. Ya nos va a contar cómo está esa relación con parlamentarios en donde le tocará estar, salvo cambio de última hora, en sesiones preparatorias este 20 de enero. Sigue con nosotros esta noche el ingeniero Leonel Ayala. Tuvo un inconveniente con Luis Redondo allá en el Congreso. ¿Ya está superado todo eso? ¿Se han dado la mano? ¿Se han abrazado? ¿Qué pasó? Yo en lo personal no tuve ningún inconveniente. Solamente fue que en el momento que había una sesión solemne, que estaban todos los embajadores, cuerpo consular, personalidades importantes, se le hizo un llamado para que no sacara un cartelón para no dilucidar el evento, el acto, porque yo sabía que la bancada del Partido Nacional iba a reaccionar, porque obviamente ese era el propósito, de generar una incomodidad. El tema es que cuando yo veo que va a dirigirle el cartelón al presidente, hay una reacción y allí entran otros diputados y por eso es que se dio esa situación de que se miró como un forcejeo, era como que hubo algo, o que por lo menos el señor lo dijo así, pero de parte mía no ha habido nada. Sin embargo, yo creo que en el Congreso esas cosas, aunque algunos consideren que es normal hacerlas, yo en lo personal creo que la figura del presidente merece respeto y que en ese momento ese fue mi criterio, que esa situación no se diera y de esa forma pues mantuviéramos la institucionalidad de forma respetuosa. No hubo después altercado. Que no hay nada, nunca ha habido nada. En lo personal yo no tengo ninguna situación y no ha habido ninguna acción que no sea dentro de una excitativa a que la cuestión fuera diferente. Obviamente hubo miembros del Congreso, diputados que reaccionaron de una forma inadecuada en el momento en que estábamos en esa situación y por eso es que él planteó su incomodidad. Bueno, le va a tocar, salvo que hayan cambios, pero a usted le toca
la instalación del Congreso en sesiones preparatorias el 20 de enero. Ya estamos a días. Eso es lo que dice la ley, el ministro de ¿Cómo Gobernación. espera enfrentarse, bueno, en un Congreso que quizás no va a tener las dificultades que tuvo África Madrid el 20 de enero del 2014, porque las diferencias en cuanto a números son diferentes a los de esta próxima legislatura? Usted fue cronista parlamentario y conoce el Congreso Nacional. Y yo fui diputado cuando usted fue cronista. Y conozco también cómo se maneja el Congreso Nacional. Hay muchos amigos suyos ahí. Tuve la oportunidad de estar 4 periodos de diputado y me gusta la labor parlamentaria, me gusta el trabajo que hacen los diputados, lo comparto. Soy, de mi corazón siento ese orgullo, esa satisfacción de representar a un pueblo, y obviamente que ese va a ser un momento vital para la democracia y para el país, para la institucionalidad de Honduras, y vamos a hacer lo que corresponde. Hay que elegir una directiva provisional en ese momento, un presidente, un secretario, un vicepresidente, y eso se establece esa fecha, y después tiene que oficializarse, y también la siguiente sesión, que es la sesión solemne, y después pues ya la toma de posesión el 27. Pero sí hay una elección de una directiva provisional y la juramentación de todos los diputados por parte del secretario de Gobernación y Justicia. ¿Espera que no se le presenten las dificultades de la última instalación? Nosotros llamamos obviamente a la población y a los diputados a que, de acuerdo a la investidura que tienen, de acuerdo a la responsabilidad que tienen ante el país, puedan hacer la selección de ese nuevo presidente, que en ese momento va a ser una junta directiva provisional, que se haga pues con toda la responsabilidad del caso. Es un hombre controlado, Leonel Ayala Alvarenga, y le pregunto esto, ingeniero, porque justamente en esa última instalación, que es lo más fresco que tenemos, ahí se sacó dinero, se lo prácticamente tiraron en la cara al ministro, se quebró una campana, bueno, tantas cosas que hicieron. ¿Cómo espera mantenerse en caso de que se presenten alteraciones del orden ahí en el hemiciclo legislativo, a sabiendas de cómo es usted? Nosotros tenemos un espíritu que se nutre de la fortaleza de la paciencia y de los frutos que da conocer de Dios. Y eso es lo que esperamos también compartir en ese momento. Y de esa forma también inspirar, dentro de lo que se permita y quepa, la prudencia, la calma, la paciencia, la ponderación y también el amor por Honduras. Entonces, que se dé la oportunidad y que conforme a esa oportunidad nosotros esperamos hacer el esfuerzo que todos los hondureños tenemos que hacer, de mantener siempre la calma, la armonía, la paz, el diálogo, y que de esa forma podamos impulsar lo que el país necesita. El país necesita trabajar, el país necesita ponernos rápidamente, como dice el presidente Hernández Alvarado, a trabajar y a trabajar para sacar este país adelante. Y yo creo que el Congreso también tiene que hacer su parte, trabajar haciendo leyes, dictaminando leyes, estableciendo la representatividad que le corresponde y siendo el poder del Estado que es, el poder de la representatividad del pueblo por medio de ese órgano representativo de 128 parlamentarios y representantes de la voluntad popular de Honduras. Me decía que le dejó muy buenas experiencias el Congreso por 4 periodos. ¿Ha pensado en volver o ya es una etapa que no la ha considerado y se queda con el Ejecutivo? No tengo idea. El Poder Ejecutivo no depende directamente de uno, depende del presidente. En este caso, el señor presidente Hernández Alvarado me invitó a ser parte de este gobierno que concluye el 27 de enero. Cualquier decisión a futuro será de él. Nosotros pues tenemos una vocación de servicio y de compromiso con el presidente Hernández, con el pueblo hondureño, aún con el partido, que es mi partido, el Partido Nacional de Honduras, y esa vocación la vamos a mantener hasta el último día de nuestra vida. Nosotros tenemos un propósito legítimo de vida, dedicada al servicio de la población, al servicio de otros. Yo creo que el liderazgo es eso, el liderazgo es servicio, el liderazgo es acompañar al amigo, servir al compañero, estar dispuesto a ir una milla más, estar dispuesto a cargar al que tiene
un inconveniente de seguir adelante. Eso es lo que aprendimos desde niños y desde jóvenes, eso es lo que aprendimos en la casa, en la escuela, en la iglesia, y eso es lo que queremos seguir pregonando, viviendo y compartiendo. A usted le ha tocado también llevar el tema de las alcaldías municipales. ¿Por qué tanta inconsistencia en muchos alcaldes que por más inversión que se haga, por más que se les instruya, siempre algunos terminan saliéndose de la línea recta? Ha mejorado mucho todo, Rosendo. Yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que entender es que hay procesos de cambio, de transformación. Nosotros hemos podido ver diferentes programas en esta gestión última, en la cual ya tenemos un observatorio de transparencia municipal, donde toda la población de cada municipio va a poder ver cómo ejecuta su presupuesto cada uno de los alcaldes. Eso es un logro de este gobierno. De igual forma, diferentes programas aún en que podamos orientar los recursos, todas las fortalezas locales. Por ejemplo, tenemos un programa en ese sentido con el apoyo del gobierno japonés. También hemos logrado que la planificación estratégica municipal se puedan establecer todos esos programas, y poco a poco genera transparencia, genera una lucha contra la corrupción, genera que montemos sistemas y capacitaciones para tener al día la contabilidad y las finanzas de cada corporación municipal, de cada alcaldía. Y los alcaldes colaboran. Nosotros hicimos una gran cantidad de capacitaciones conjuntamente con el Tribunal Superior de Cuentas. ¿De los 298 los salva a todos o hay algunos que definitivamente deben seguir mejorando? En cada gremio y en cada agrupación hay ovejas negras, aún dentro de las familias. Entonces no podemos decir que que todos son así, pero la generalidad sí funciona de buena manera y tiene propósitos sanos y correctos en esta gran acción pública, en esta actividad que es representar a un municipio, a una ciudad, a una población, en su propósito de tener un liderazgo local que les permita desarrollarse, pues. ¿Cómo han llevado el tema del apoyo? Que escuchamos muchos alcaldes que cuando no es de la línea de pensamiento del partido que está en el gobierno, se quejan, nunca les llegan los fondos, nunca están las transferencias en base a las ejecuciones que ellos quieren. ¿Sigue presentándose eso? En el gobierno del presidente Hernández Alvarado no hay un alcalde que pueda decir eso. Todos han sido evacuados y en tiempo y forma. Todas las transferencias se han hecho en legal manera y se ha hecho atendiendo no solamente el compromiso del presidente Hernández Alvarado, sino la capacidad del Estado. Porque uno de los problemas que se demoraba antes las transferencias es porque no había un equilibrio fiscal, un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Obviamente, cuando no hay los suficientes ingresos, un gobierno puede echar mano de otros recursos, y los recursos que puede sacrificar un gobierno son los recursos que van destinados a las transferencias de los municipios. Pero como este es un gobierno, ha sido un gobierno equilibrado en sus finanzas, y hay que reconocer en el ministro Wilfredo Cerrato, ¿verdad?, que ese equilibrio permitió que el gobierno atendiera los compromisos de la transferencia del Estado en un 100%. Toda transferencia requiere un informe, y todo informe requiere una subsanación cuando hay algunas situaciones que hay que hacer consulta, algunas observaciones, y cuando están subsanadas todas las observaciones, inmediatamente se hace la transferencia. Nosotros no demoramos en ese sentido con ninguna alcaldía, ni por colores políticos ni por nada. Se lo puede decir cualquiera de cualquier color y de cualquier partido. ¿Cómo trabajan a nivel de las corporaciones municipales? Porque hay, vamos a calificarlas así, alcaldías A, que son las grandes, las de los grandes desembolsos, las B y las C. En esas de una tercera categoría, donde difícilmente se cuenta con todos los sistemas de modernidad para llevar adecuadamente el manejo de los recursos, ¿cómo se les apoyó? ¿Hubo desprendimiento desde Tegucigalpa o qué pasó? Muchos de esos tuvimos capacitaciones, en algunos casos hasta tuvimos que visitarlos. Yo recuerdo un caso de Huampusirpe porque había problemas entre la corporación, trajimos a la corporación aquí. En otro caso viajó nuestra gente allá, yo no tuve la oportunidad de hacerlo, pero sí parte de nuestra secretaría, para poder evacuar los inconvenientes que habían, porque a veces es posible que no haya una sesión de corporación. Si no hay sesión de corporación, no puede haber un informe, o de repente no hay un cabildo abierto y tampoco
se tiene el informe respectivo. Entonces no caminan los procesos. Y si es así, no se les puede hacer la transferencia. Y son algunas de las situaciones que tuvimos que evacuar. Pero son mínimas las alcaldías que no hicieron. Algunas de esas no hicieron sus informes, ¿verdad? Y han tenido sus problemas. Por ejemplo, no quisiera mencionar municipios, pero por ejemplo, Ceiba, ¿qué alcaldías no cumplieron con los niveles de auditoría que ustedes requieren y hubo malos manejos, malversación de fondos? Con los niveles de reporte todas. Con las que no presentaron los informes son las que no recibieron las transferencias, que entre ellas hay algunos como la Ceiba. Sí, pero son pocas, no pasan ni de 5 municipios. Pero me llama la atención. Y no quisiera mencionar ciudades, porque en realidad es el Tribunal Superior de Cuentas el que va a decir responsabilidades, pero si no hay transferencias, ellos tienen que rendirle la cuenta a su municipio, a su población. ¿Por qué no solicitaron los fondos de transferencia? ¿Cuáles fueron los inconvenientes que tuvieron? El Tribunal Superior de Cuentas, que me lo menciona, ingeniero Ayala Alvarenga, ¿cuántos informes firmes les mandó a ustedes u observaciones de la forma en que estaban manejando recursos de alcaldía? Porque me menciona la Ceiba. Es que es directo con el municipio que ellos tienen que hacer. Pero les notifican a ustedes. Las responsabilidades. ¿Hay cruce de información al menos? No tienen una información así, al menos que ellos nos requieran alguna información de la que nosotros le tenemos que trasladar al tribunal, se hace. Cuando ellos recurren a alguna información que solicitan. 5 alcaldías, me dice al menos. No, hay varias, pero no quisiera mencionarlas, Rosendo, para que no quedáramos aquí como que si el ministro mencionó algunas de las alcaldías, ¿verdad? Obviamente ellos van a tener que rendir cuentas a sus municipalidades, a sus municipios, a sus corporaciones, porque no pudieron tener todos los requisitos que conforme a ley el Estado requiere para que se les puedan hacer las transferencias. Pero si me mencionó la Ceiba, ¿qué encontró? Es porque hace poco tuvimos una reunión con el alcalde electo y él nos decía que tenía algunos inconvenientes y nosotros les dijimos que en algunos casos vamos a tener que requerir como país, como Estado, de buscar al Congreso Nacional, porque hay algunas situaciones que no se puedan subsanar, vamos a tener que recurrir a otro poder del Estado porque quizás no esté en manos del Poder Ejecutivo solventarlas. Cuando me dice que van a recurrir al legislativo, ¿es para que abra líneas de crédito directas para ellas, para que sirva como aval, como efectivamente podría ser para que les autorice algunas situaciones o quizás para que el Congreso Nacional les apruebe algún plan de arreglo de pago, por ejemplo, porque trasciende el periodo municipal, cosas como esta, ¿verdad? Que sí se va a necesitar del Congreso Nacional si acaso ellos tuvieran el apoyo para hacerlo, pero obviamente tiene que ser acuerdos a los que se lleguen y la voluntad política de todos los diputados de poder ayudar a cualquier municipio que tenga algún inconveniente de esta naturaleza si está dentro de los parámetros de la ley. Bueno, respetamos eso que no quiere dar algunos nombres y por aspectos judiciales lo entendemos, pero en lo que ha logrado recibir la Secretaría bajo su responsabilidad, ¿ha encontrado cosas extrañas, oscuras, malos manejos de algunas corporaciones? No quisiera mencionarlos, obviamente, porque en algunos casos nosotros todavía manejamos algún morbo del tema de la corrupción y yo quiero que miremos el otro lado, el lado del que maneja con transparencia, con eficiencia, que maneja con grandes ejecuciones presupuestarias y con eficiencia de ejecución presupuestaria, que eso es lo que nosotros tenemos que visualizar siempre. A veces nos quedamos en ver el vaso medio lleno, medio vacío y no el vaso medio lleno. Entonces yo quisiera que replanteáramos esa conducta del hondureño, porque el hondureño tiende a quedarse en el punto negro de la página y no que la página es blanca. Y ese es el tema. Está con nosotros esta noche el secretario de Estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala Alvarenga. Sin casaca nos va a decir después de la pausa. Usted ha sido y un hombre muy apegado a Dios. Otra de las papas calientes que le ha tocado manejar es el tema de muchas iglesias que llegan aquí al país y como por arte de magia comienzan a estafar y a estafar. ¿Cuántas le ha tocado tomar decisión sobre ellas? Y también el tema de las ONGs, que muchas hacen ahí un doble juego. Después de la pausa tenemos la respuesta aquí en el banquillo.
Sigue con nosotros el ingeniero Leonel Ayala Alvarenga. ¿Cómo ha tocado ese tema de las ONGs? Que aquí, debemos decir, en este país se ha abusado por muchas de ellas y se han aprovechado incluso del erario público. Usted fue a buscar toda la información clasificada más delicada de la Secretaría y me la está tirando aquí ahorita, ¿va? Me sacó los derechos humanos, me sacó las alcaldías que tienen problemas con el manejo de sus transferencias, ahora me saca el tema de las ONGs, ¿no? No, pero después vamos a hablar de su vida política, de su vida estudiantil. Pero le voy a contar, mire, las ONGs... Además usted es político y los políticos son buenos, son hábiles para conversar. Usted sabe que me gusta hablar con usted, Chendo, y somos amigos desde que estábamos en el Congreso Nacional y lo admiro como periodista, a usted y a Sagrario, y ese aprecio y ese cariño es mutuo y permanente, por lo menos de mi parte. No, igual. Entonces, sí, con todo esto de las ONG, nosotros hicimos algo bien importante en la unidad de registro y seguimiento de asociaciones civiles. Fíjese que la URSAC, que está adscrita a la Secretaría del Ministerio, se tardaba mucho en los registros de las personalidades jurídicas. Encontramos que en algunos casos demoraban entre 3 y 5 años. Nosotros abreviamos el proceso. Primero lo automatizamos. Después hicimos una categorización de todo el que presenta la documentación. Los que llevan todos los requisitos van a una fila, los que no van a otra. Los que llevan ese requisito, se implementó un sistema automatizado en el cual se le dice al representante de la ONG, al representante que está haciendo ese trámite, representante legal, en qué etapa va su proceso. Y ahora lo estamos reduciendo de 3 años a 3 meses. Y cuando es una certificación o una constancia, se ha reducido de 7 a 8 meses a apenas 24 horas. Eso es un logro importantísimo, porque eso es desarrollo, eso es productividad, eso es agilizar todo trámite. Y imagine una ONG que quiere traer una ayuda a Honduras de 10 contenedores, de 20 contenedores, y no puede porque no es ONG todavía, pero si se la agilizamos, ella va a tener la capacidad de traer ese beneficio, y cuando hay ese tipo de beneficios hay desarrollo. Entonces ahora todo representante legal de una de esas ONG puede identificar en su teléfono móvil en qué momento va su trámite, en qué etapa, en qué fase. Y de esa forma, si hay algún documento que le haga falta, algún requisito, inmediatamente se lo notifica, que es la otra categoría que hay de todos los que no tienen sus documentos completos, y se le va avisando cuál documento necesita que lleve a la Secretaría. Entonces, abreviamos los trámites, hicimos algo más. Creamos un registro para organizaciones religiosas. Antes una iglesia en Honduras era una ONG. Nosotros hicimos un acuerdo para que una organización religiosa llamada iglesia fuera reconocida como tal. Es decir, que no fuera se una considera ONG, hay una separación. Ya no, ahora son organizaciones religiosas llamadas iglesias. Antes sí, antes eran ONGs. Eso nos subió el resultado de tal forma que cuando antes eran para iglesias aproximadamente 108, 110 registros por año. Ya el 2017 subió a casi 330 registros de organizaciones religiosas. Eso quiere decir de que esa clasificación que hicimos también va a permitir que las iglesias que no se habían registrado ahora puedan registrarse y puedan tener todo ese informe que el Estado requiere de parte de ellos. ¿Y qué seguimiento le dan en principio a las organizaciones no gubernamentales para que no abusen? Porque como usted bien señala, hay unas que sí traen ayuda, que se comprometen con el país. Sin embargo, hay otras que lo que buscan es dinero para el bolsillo de quien la rectora. Mire, para que tenga una idea más o menos, hay un registro de aproximadamente 15,000 ONGs en Honduras, de las cuales yo le puedo decir que tal vez entre 4,000 y 5,000 tienen toda su documentación al día. No tengo la cifra exacta, ¿verdad? Porque eso, pasaron un informe hace unos días, pero no recuerdo esa cifra. Pero anda entre 4,000 y 5,000 que tienen al día toda la información pertinente. Y hay que reconocer que hacen ese esfuerzo. Algunas nunca, solo hicieron su trámite y nunca más volvieron a actualizar su trámite. A lo mejor ya están hasta inactivas. Pero nosotros no podemos hablar de inactividad o actividad porque es conforme a la ley que debemos actuar. Entonces, el último requisito que solicitamos es que llevaran toda la información para ponerlas al día, y eso es lo que estamos haciendo y estamos trabajando. Pero sí quiero decirle que cada ONG
es responsable de lo que hace. Algunas obviamente quizás no cumplen a cabalidad los requisitos, pero nuevamente ahí están los órganos que regulan este tipo de cosas, ahí está el tribunal, ahí está el Ministerio Público y no es la labor de la Secretaría. Nosotros hacemos lo que conforme a ley nos compete y nos corresponde y nos interesa la agilización de los trámites y nos interesa que estén al día en toda la documentación que se les pide. Y en esto de los que están al frente de estas organizaciones, ¿le asustó a usted ver ahí nombres de políticos, de periodistas, de abogados, etcétera, etcétera? No me asusta porque la libre asociación es parte de lo que la Constitución establece. Toda la persona que desee puede tener una ONG e irla a registrar. Lo importante es que la maneje de buena manera, que la maneje con los requisitos que se le establecen, con las condiciones que tiene que actuar, con la transparencia y con la lucha anticorrupción que todos los sectores necesitan ofrecerle al pueblo hondureño. ¿Le han llegado, ingeniero Ayala Alvarenga, notificaciones de algunas que abusaron, que se les pasó la mano? No, fíjese que no, yo no he sido notificado tal vez. Ahorita hace poco sí, el Ministerio Público tengo notificación que en el archivo nuestro, que también lo hemos modernizado, el archivo de la Secretaría, ahí hay hasta actas de periodo de Tiburcio Carías Andino. Entonces me notificó la encargada, la directora, doña Norma Medina, que sí el Ministerio Público llegó a sustraer alguna información en ese sentido de algunas ONG y creo que también a la unidad de registro en algún momento han ido a solicitar este tipo de información. El tema de las iglesias, que sí se ha presentado mucha queja porque vienen sobre todo de América del Sur, muchos que a lo que llegan es aprovecharse de la ciudadanía humilde, del ciudadano de a pie de este país. ¿Cómo han logrado organizarse para que esto no se esté repitiendo, ingeniero? Bueno, es que la ética de un líder religioso, naturalmente nosotros podemos como gobernación revisarla. Obviamente como Ministerio de Gobernación no hemos tenido mayores denuncias que yo recuerde en el periodo que tengo de estar ahí. Recuerda que yo empecé en marzo del año 2016. No tengo toda la información del tiempo anterior, pero sí le podría decir que es el Ministerio Público si actúan de una mala manera y si engañan a alguna parte de la población, cualquier líder religioso, obviamente es el Ministerio Público el que tiene que investigar y el que tiene que deducir responsabilidades a la persona que está cometiendo un ilícito. ¿Qué le ha dejado la vida en la política vernácula? ¿Cómo llegó? ¿Cómo incursionó? Primero dirigente estudiantil. Fue presidente del Frente Unido Universitario en San Pedro Sula. De la Asociación de Estudiantes del CURN. Ahora se llama Universidad Valle de Sula. Fui presidente de los estudiantes de la universidad. Aquel tiempo habían como 8,000 estudiantes, ahora tengo entendido que ya andan casi en el doble. Pero sí fui presidente de los estudiantes de mi universidad. Yo fui a la Autónoma. Recuerdo que una vez salí del colegio, estudié en el Instituto Evangélico Anas de Vector, lo que se llamaba la Misión Evangélica en San Pedro. Llegué a la entrada, lugar de los negocios de mi madre, mi padre. Cuando llego me estaba esperando mi mamá con una aplicación para irme a estudiar a Estados Unidos. Mira, me dejó el doctor Gaugel, amigo de la familia, papá de Carlito Gaugel y de Eduardo Gaugel, que Dios tenga en su gloria. Y me dice, para que te vayas a estudiar, se llama St. Michael's College, en Winooski, Vermont. Y mamá, yo quiero estudiar acá, le digo. Bueno, si es tu decisión estudiar acá, anda a matricular. Y me fui a estudiar, estaba el auge de la ingeniería industrial, con las maquilas y todo eso, en 1982, y me fui a matricular en ingeniería industrial. Y le dije a la pública, a la autónoma, porque en aquel tiempo empezaba la universidad privada, y yo quería estudiar en la pública. Y ahí aprendí el liderazgo. Yo le digo, la universidad es una escuela extraordinaria en el tema político. En aquel momento, ahora la parte política casi no tiene mucho protagonismo, pero en aquel momento sí lo fue. Y ahí fue donde conocí a Osvaldo Ramos Soto, que él era el rector en la universidad. Y pudimos luchar por la democracia. Obviamente yo he luchado por los valores democráticos, los principios que nos lleven a la paz, a la armonía, a la productividad, al libre comercio, al libre mercado, creo en la iniciativa privada, y eso pues nos permitió
desarrollar un liderazgo que eventualmente me hizo parte de mi partido, el Partido Nacional, y fue con Callejas en 1989, donde fui su diputado por primera vez, suplente. Después quiero reconocer que fue Osvaldo Ramos Soto en una campaña previa al 89, en el 86, con que ya participo en mi partido. Ellos hacen un gran acuerdo y me lleva de diputado Callejas. Después vuelvo con Osvaldo nuevamente y vuelvo al Congreso Nacional y hice mi trabajo de congresista. Conocí a la ahora presidente, el abogado Juan Orlando Hernández, fuimos compañeros y lo apoyamos para que fuera